Un cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para toda esta congregación de santos y santas en Él. Le damos al Señor toda la gloria, toda la honra y bendecimos esta celebración. Tome la mano de alguien que esté al lado suyo. Usted va a orar por mí, yo voy a orar por ustedes. ¿Sí? Tome la mano. Cierre los ojos por un momento. Usted me pone en la presencia del Señor para que el poder de su Espíritu fluya, y yo les pongo en la presencia del Señor para que su palabra cambie y transforme cada uno de los presentes. Padre, en el nombre precioso de Jesús, tú nos has dicho que donde quiera que estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí está Jesús en medio nuestro, y que todo lo que te pidamos a ti, Padre, lo harás porque el Hijo está en medio nuestro. En el nombre de Jesús, sea esta ocasión de compartir tu palabra una transformación y se derriben en todo lo que necesitemos, toda mentira, toda incomprensión, toda doctrina que no nace de ti y que no revela a Jesucristo, toda práctica que es contraria al amor y a las buenas obras. Sea, Señor, esta oportunidad una ocasión donde tu pueblo sea transformado por tu palabra conforme cambiamos nuestra forma de pensar, para la mayor gloria tuya. En el nombre de Jesús, así sea. ¿Trajeron sus Biblias, hermanos amados? ¿La leen de vez en cuando o la leen todos los días? Aleluya. No me conteste para no quedar teniendo que explicar cosas innecesarias. Nosotros somos conocidos por ser un pueblo de su palabra, pero no porque andamos a cargar la Biblia, sino porque somos Jesucristo hecho carne por la obediencia a sus mandamientos. Nosotros no somos de aquellos que creemos que no se puede vivir como Dios manda. Nosotros somos pueblo de su agrado, porque la palabra que Dios ha dicho no fue en vano, porque hay un pueblo que de corazón sincero, humilde y obediente, obedece las palabras de Jesucristo. Vamos a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 11. En este pasaje, Juan el Bautista está en la cárcel. Ha tenido el valor de denunciarle, de reclamarle públicamente al rey que ha agarrado la esposa de su hermano y que está conviviendo con la esposa de su hermano. Como Israel reclamaba ser pueblo de Dios, los profetas tenían el atrevimiento de frente abordar, hablar a sus reyes. Y por esa causa la mayoría de los profetas fueron asesinados en crímenes de Estado por los reyes que no quisieron escuchar las palabras que decían los profetas. A Juan ya lo han metido en la cárcel. Ustedes saben cómo termina Juan, le cortan la cabeza. Pero mientras está en la cárcel, Juan está estremecido, porque Juan, unos 2 años antes, había presentado a Jesús a todo Israel. El día de su bautizo, él dijo estas palabras de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca dijo, este es un profeta más. Nunca dijo, este es un hombre de Dios más. Él dijo con todas las palabras que pudo que Jesús era la encarnación, el Mesías prometido que había llegado en carne y hueso a Israel, no para hablar a través de un profeta, sino para hablar personalmente con el pueblo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando usted lee la palabra en el Antiguo Testamento, va a ser común escuchar palabras así: vino a mí palabra de Jehová. Los profetas entregaban lo que oían,
pero nunca habían visto cara a cara a quien hablaba. Cuando Jesús viene, se acaban los intermediarios entre Dios y los hombres. Se acaban los profetas. Se acaba la ley. ¿Por qué se acaba la ley? No porque no había que obedecerla, sino que había venido la palabra de Dios hecho carne a demostrar cómo se vive en la tierra. No tenemos ningún mandato que Jesús nos haya dado de cómo se vive en el cielo. Los evangélicos estamos muy interesados en irnos al cielo, ver si es que el rapto viene prontito para ya estar en el cielo y ver por televisión cómo el mundo se va al diablo. Pero Jesús vino a la tierra. Dios Padre y el Hijo pusieron a Adán no en el cielo, los puso en la tierra, para que vivan en la tierra. Y dijo así: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, que sean como nosotros, como Dios. Pero en vez de estar volando por todo el universo, que ellos gobiernen en la tierra y vivan como hijos de Dios. Dios siempre tuvo un solo proyecto, nunca ha cambiado, y nunca fue como proyecto suyo principal la salvación. Para los evangélicos, lo supremo es la salvación. Para Dios, lo supremo es ser padre de una familia, de hijos, como Él es. Amor puro, encarnado en carne y hueso. Cuando el hombre peca, Dios no cambió el proyecto. Los profetas dicen de Dios que Dios no es como el hombre que se arrepiente de lo que decide, ni que da marcha atrás sobre lo que Él intenciona. Porque Dios tiene todo poder para hacer lo imposible una realidad. Cuando el hombre peca, este propósito eterno de Dios, ¿cuál propósito? De ser padre de una sola familia, no de montón de iglesitas en una ciudad, no, una sola familia, de hijos e hijas, no como bastardos, que se comportan como que no tuvieran taita, no, sino como hijos e hijas de familia, donde todos honran, cada uno a los mayores, y todos honran al que es el mayor de todos, a Jesucristo, porque el Padre le entregó al Hijo toda autoridad y todo poder para vivir en la tierra, no en el cielo, los mandamientos que Dios nos ha dado que obedezcamos. A Juan le ponen en la cárcel y manda a preguntar: ¿eres vos el mismo que bauticé, el Mesías que yo creí que eras, o tenemos que seguir esperando a otro? No sé si se acuerdan de la historia del papá de Juan, de este sacerdote que estaba ahí ministrando y se le aparece un ángel y le dice: mira, tu mujer está encinta, va a tener un hijo en tu vejez, porque él y su mujer eran viejos. Y el sacerdote, en presencia del ángel, dice: pero ¿cómo puede ser si mi vieja ya es vieja? Dice: porque no creíste, te quedas mudo y no hablarás más por no creer lo que te digo. Cuando volvió a hablar fue cuando explicó que el nombre de él era Juan, porque ese rato tuvo que admitir que lo que Dios le había prometido se había cumplido, lo que no quiso creer cuando lo oyó la primera vez. ¿Usted es de esos que Dios le habla y no cree hasta que ve? ¿Usted es de aquellos que se deleitan diciendo ver para creer? ¿O usted es de aquellos que Dios dice: aunque nadie más me obedezca, tú obedéceme? Aunque nadie más me siga, tú sígueme. La obediencia a Cristo no son los cultos. Los cultos son momentos de adoración.
Pero la mayor adoración es ser como el Padre revelado en el Hijo, ser imitadores de Cristo, no de los profetas, de Cristo, porque Cristo es el verbo, la palabra de Dios hecho hombre. Déjenme hablarles un poquito del misterio de Dios y que Dios nos dé gracia y revelación en esta noche conforme avanzo. El primer versículo de la Biblia dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, los estudiosos de los idiomas originales nos explican que es el primer nombre que Dios usó, Elohim, y tiene 3 sílabas. El quiere decir Dios Todopoderoso. O quiere decir la palabra potente de vida. Y im quiere decir que son más de 2, porque en el hebreo 1 es singular, 2 no es plural, es dual. 3, eso sí, más de 3 es plural. Entonces el nombre que Dios tenía era más o menos así: en el principio, Dios Todopoderoso, y la palabra potente de vida. El verbo viene en singular, dice creó. En vez de decir crearon, dice creó. ¿Sabe por qué? Escucha a Israel, Dios uno es, uno, indivisible. Son 2 personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu es otra persona, son una naturaleza. Aquí tenemos muchos miembros de una misma naturaleza, la naturaleza humana. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, dijo quiero que a pesar que todos sean diferentes, todos sean y actúen como un solo hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que en nosotros, más allá de la maldad que nos han enseñado, desde la misma iglesia hemos enseñado que el hombre es malo, totalmente corrupto, que no hay manera que hagamos del bien y que por eso Cristo vino. Eso es para quienes no han leído bien la Biblia. Yo antes creía que la Biblia comenzaba en el libro de Génesis. Alcen la mano todos los que hemos creído eso, ¿sí o no? ¿Ya? Eso fue hasta que vino Jesús y se agarró sus apóstoles. A los apóstoles Jesús les contó la historia completa, no parcial. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dice que antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1, antes de eso, el Padre nos predestinó para 2 cosas importantes. La primera es que en su corazón ya nos diseñó a todos para ser santos y sin mancha. Cuando usted se ve en el espejo, después de haber peleado con su esposa o con su marido, cuando usted ha maltratado a sus hijos, a sus hijas, cuando usted ha engañado porque quiso hacer un poco de dólares más, o ha mentido o ha dicho algo, y ese rato usted quiere orar, hay un diablo que dice mentiroso, porque vos mentiste, vos cobraste más de lo que tenías, vos le pegaste a tu mujer, vos le alzaste las manos a tus hijos, a tus hijas, les irrespetaste. ¿Y nosotros qué decimos? Diablito, tienes razón, somos malos. Y el diablo dice, así quiero que me crean, ustedes son malos. Pero la revelación de Dios a los apóstoles por medio de Jesucristo no dice eso. Dice que la manera como Dios nos pensó a cada uno de nosotros antes de hacer el universo fue de que seamos santos
y sin mancha, y que seamos adoptados por medio del único Hijo que ha tenido Dios desde la eternidad, que seamos adoptados como miembros de su familia. Para nosotros hoy, rara es la persona que quiere adoptar a un extraño. Para Dios, inventarse un ser eterno como Él, solo podía ser por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos diseñó para ser santos y sin mancha. Dile al vecino de al lado, tú fuiste diseñado para ser santo y sin mancha. Qué barbaridad, como saben hablar. Dígale otra vezita, tú fuiste diseñado para ser santo y sin mancha. Y tú fuiste diseñado para en amor ser adoptado como hijo completo de Dios. No hemos sido llamados a ser ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. No, porque para Dios todas las cosas son posibles. Solo para nosotros eso es imposible. Pero Dios es un ser tan poderoso que en lo grandioso que es, Él se ha sujetado, el Padre se ha sujetado al Hijo. Porque todo lo que el Padre habla, solo lo habla por causa del Hijo. No hay nada que el Padre haga que no sea para la gloria del Hijo. Si Dios no hablaría, no sabríamos que existe Dios. ¿Sabe por qué sabemos que Dios existe? No solo por las cosas hechas, sino sabemos que Dios es invisible y es Padre porque tiene un Hijo. Desde antes de la fundación del mundo, es el unigénito Hijo. Porque a Dios Padre, el invisible, el que habita en luz inaccesible, nadie lo vio jamás. El único que lo ha visto, el único que lo vio, es el Hijo. Y Él ha dado testimonio del Padre invisible. ¿Cómo? Yo no hago nada sino lo que veo al Padre hacer. O sea que la conducta de nuestro Señor en la carne era la manifestación del Dios invisible. Yo no hablo por mi cuenta, lo que le oigo al Padre hablar, eso les digo. O sea que las palabras que nos habló Jesús, ninguna fueron provocadas por Él solamente, sino que Él le oyó al Padre decir y por eso habló. En otras palabras, ser hijo de Dios es ser como Dios. Hablamos, hacemos y sentimos como el Padre nos cuenta por medio de Jesucristo. Ahora noten cómo hago el énfasis en Jesucristo, porque el evangélico hace énfasis en el Dios que no se ha hecho hombre todavía, en el Dios del Antiguo Testamento. Muchas de nuestras canciones le cantamos a Jehová. Solo les doy unos pocos ejemplos para que vean el cambio que hay entre el Antiguo Testamento y la manera como Dios nos trata a nosotros. ¿A cuál en el Antiguo Testamento le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies? ¿A cuál le dijo? A ninguno. Pero en el Nuevo Testamento, el Padre le dice a su Hijo hombre, hecho hombre. Le dice, mira, no te pongas a pelear con tus enemigos. Yo me los como y van a estar debajo de tus pies. Quieto ahí. Pero después el Hijo agarra a los discípulos y antes de volver al cielo les dice así, toda autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. Entonces cuando Juan manda a preguntar, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otros? Está hablando de, llegó el soñado de las naciones,
que nos haría partícipes de toda la herencia que Dios tiene. ¿Cuál es esa herencia? Nos daría su nombre. Con su nombre nos daría su identidad. Nos haría mansos y humildes de corazón. Nos haría humildes, sensibles. Nos haría serviciales. Nos haría reconciliadores. Nos haría perdonadores. Nos haría de tal valor que podríamos soportar la ofensa sin devolver la ofensa. Entonces la pregunta que hace Juan el Bautista dice: ¿eres tú el que cambiaría el corazón y la mente de Israel, o hay que seguir esperando? Nosotros adoramos a un Dios, el único Dios, que siendo el que tiene todo el universo dentro de su corazón, en su seno, se despojó, se quitó todo el poder que Él tiene para hacerse igual a uno de nosotros. Hoy sabemos que la Tierra es uno de los planetas más pequeñitos de los billones de galaxias que hay. Solo para entender lo que es una galaxia. Nosotros vivimos hoy girando alrededor de una estrella que se llama el Sol. Hasta ahora tenemos como 10 planetas contados alrededor del Sol. En uno de esos planetas vivimos nosotros. ¡Qué bendición! Dios le pague. En uno de esos planetas vivimos nosotros. Pero en el planeta Tierra que vivimos, ¿cuántos millones de gente habrán vivido ya? Jesús decide meterse en el óvulo, en el huevo de una mujer. ¿Cuántas mujeres han habido? Millones, y siempre más grande el número de mujeres que de varones. Y se mete dentro del huevo de una mujer solo para tener la experiencia de ser nada. Él quiso hacerse nada. ¿Y cómo escogió para hacerse nada? Hacerse hombre. Cuando se van los que preguntaron a Juan, porque Jesús les dice: miren, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan y brincan, y que a los pobres es anunciado el evangelio. Se van los discípulos de Juan y Jesús se queda con el resto de la gente que le rodeaba y le dice: ¿y ustedes qué salieron a buscar cuando oyeron de Juan? Ustedes salían, esperaban a un enviado de Dios que esté en el palacio del rey, que venga bien vestido, que demuestre como los profetas de la prosperidad, que le sobra plata y que puede regalar y que tiene carros de lujo. ¿Qué salieron a buscar? Salieron a buscar una caña de carrizo ahí botada con el viento, o salieron a buscar a un profeta. Porque de los nacidos de mujer, ¿cuántas mujeres han nacido? No sabemos, son tantas. Pero de todos los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. ¿Qué está diciendo? Pensemos en los profetas de la Biblia. Voy a comenzar desde acá enunciando algunos de los profetas. Acá tenemos al primer profeta que menciona la Biblia, que se llama Enoc. Fue este varón tan temeroso de Dios que Dios se lo llevó en cuerpo y alma al cielo y hasta ahora no regresa. Después apareció el bisnieto de Enoc, Noé. Fue tan temeroso de Dios que como pobre tonto se puso a construir una barca gigante donde no había agua y donde no llovía siquiera. Y se pasó 120 años diciendo: se va a acabar el mundo. Y nadie le creyó. 120 como tontito. Todos los días. A los hijos de Noé le preguntaban: oye, ¿hasta cuándo va a seguir tu viejo gritando que se va a acabar el mundo?
Y los hijos avergonzados le seguían ayudando al padre. ¿Por qué vivían vergüenza? Porque el padre estaba haciendo una locura. Nadie le creía. Es lo mismo que cuando a uno de nuestros muchachos les enseñamos a no fornicar, a no tocar el cuerpo de una mujer que no sea solo su esposa. Todos los demás le dicen, pero qué bruto que eres, a mi enamorada yo le doy besos. Otros son más lanzados, a mi enamorada hacemos el amor. Otros son más locos todavía, dicen, no, yo ya no he tenido una, yo ya voy por la 10ª, porque tenemos que ser liberados de esta mentalidad religiosa, de los tontitos que no quieren tocar mujer porque dicen que son hijos de Dios santitos. Noé como profeta. Después de Noé aparece Abraham. Abraham es el padre de las naciones, porque de su descendencia vendría la semilla que sería bendición para todas las naciones del mundo. ¿Cuál es el que dijo, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra? Vayan a predicar y a ser discípulos, enseñar a vivir como ustedes viven, la obediencia a la palabra, no a traerles a los cultos solamente, sino ejemplo para que ustedes sean copiados, imitados por los que aprenden con el ejemplo de ustedes a ser discípulos. Nosotros les invitamos al culto, no a que nos sigan a nosotros. ¿Sabe cómo habla el evangélico? No me siga a mí, sígale a Cristo. ¿Y por qué no le puedo seguir a usted? No, es que yo vivo, yo miento, yo robo, yo estafo, yo pego a mi mujer, pego a mis hijos. Usted no quiere saber todos los pecados que yo tengo. ¿Cómo le voy a decir que usted sea como yo? Y en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, 7 veces se nos ordena ser imitadores de Dios, 7 veces. Nosotros decimos que no nos remeden a nosotros, que se fijen en Diosito nomás, porque nosotros no somos dignos de confianza. ¿Me están escuchando, amados? ¿Puede darle un aplauso a Jesús? A Él la gloria. Después de Abraham vienen los hijos, viene Isaac, viene Jacob, viene José, viene Moisés. Moisés da a conocer por escrito por primera vez la revelación de quién es Dios, pero entregada a un solo pueblo, a los hijos de Jacob, a Israel. Ningún pueblo jamás ha recibido la revelación de cómo y quién es Dios, como lo recibió Israel. Moisés es el monumento más grande de la historia de Israel, porque él reveló a Dios. Y hasta este día, los cristianos, católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, todos los que usted se pueda imaginar, y no quiero decir que todos compartimos el mismo Dios, todos tenemos una fuente de cómo Dios es, cómo se reveló. ¿Sabe cuál es? La ley de Moisés. O sea, fue una revelación totalmente increíble, brutal, gigantesca, que el Dios que nadie había visto se dé a conocer por escrito cómo es su carácter, cómo es su forma de ser. Escucha, Israel, Jehová tu Dios, uno es, no tendrás otros dioses. Yo soy el que te saqué de Egipto, no te arrodillarás a ninguna imagen, no invocarás, no jurarás, no. ¿Por qué? Porque yo soy grande y temible. Y a las familias les va mal, no por suerte, sino porque los padres se portaron mal. Tremendo, tremenda revelación. Después de Moisés, Israel espera la promesa de la tierra prometida.
Aparece Samuel. Samuel era profeta y juez y establece el primer rey. Y establece el primer rey porque el pueblo quería rey como todas las naciones. La iglesia hoy es igual. En la iglesia no mandan los más santos, los más espirituales y los ancianos. En la iglesia manda la mayoría. Nuestras asambleas son democráticas. Hacen la mano los que estén de acuerdo. Bajen la mano los que están. ¿Cuántos aprueban el presupuesto? ¿Cuántos no están de acuerdo con el gasto? ¿Cuántos quieren un carro nuevo para el pastor? ¿Cuántos no quieren? ¿Cuántos quieren comprar un terreno? Alcen la mano, bajen la mano. Pero en el pueblo de Israel, Dios hablaba por su espíritu a través de los profetas. Cuando establecieron rey, rechazaron a Dios como el gobernante. Y Samuel se quejó, dijo: Señor, ¿cómo les vas a dar rey a estos pobres hijos de puntos suspensivos? Te están rechazando a ti. Dijo: tranquilo, es a mí a quien rechazan, no te están rechazando a ti. Pero después vino David y le devolvió a Dios la gloria de ser el verdadero rey de Israel. Pero David tuvo David es uno de los hombres más grandiosos de la historia. Reveló el carácter de Dios y la adoración que Dios se merecía. Imagínense que tenía 4,300 cantores que todos los días oficiaban a Dios las 24 horas. Tenía sacerdotes para mantener el lugar de adoración debidamente iluminado, para cambiar los panes de la proposición todos los días. 4,300 personas sirviendo en el templo. Tenía músicos, pero era no como ahora vimos 20 músicos parados al frente. No, tenía miles que oficiaban todo el tiempo que podían, las 24 horas estaban ahí consagrados para adorar a Dios. Nadie jamás ha hecho eso, ni antes ni después. Pero un día David se enamoró. Y ustedes conocen la historia. Cometió un crimen de estado. Se acostó con una esposa de uno de sus soldados. Quedó encinta. Mandó a ver al soldado para que duerma con ella, para hacer creer que él había hecho lo que tenía que hacer. Y el soldado era un hombre santo y fiel a su rey, que cuando pasó, vuelto a casa, pasó por el palacio, vio que no había guardia. Entró al palacio y vio que nadie le impidió entrar. Fue caminando, llegó a la cama del rey en la alcoba. Y sin anunciar a nadie, se paró ahí a la puerta del palacio para que por si acaso algún enemigo viniera a hacerle daño a su rey, él lo defendería hasta la muerte. Y después se da cuenta David de que el marido no ha dormido con la esposa. Dice: no te vayas todavía de frente al frente de batalla, llévate este sobrecito. Lo manda a matar, que lo pongan en la línea de fuego para que alguna lanza, alguna flecha lo atraviese, una espada lo mate. ¿Por qué? Porque no podía contar la historia el rey de lo que había hecho. ¿Qué le pasaba a un adúltero en esos días según la ley? La misma ley que nuestro hermano David había proclamado. Tenía que ser apedreado y muerto, él y la amante. En ese día Israel consagró la injusticia por el ejemplo de David. No lo mataron. A pesar de que David cometió crimen de estado, mandó a matar al esposo de su amante. Eso no pasa entre los hermanos, ¿no es cierto? No me respondan. Pero por eso Dios se guardó un misterio. Vinieron los otros profetas. Hubo primero los profetas mayores, son los que han escrito más, pero hubieron 2 dispersiones. Las 10 tribus de Israel fueron regadas por todo el mundo. Solo Judá
y Benjamín quedarían ahí adornando el territorio de Israel. Israel fue repoblado, pero con gente pagana. Cuando reconstruyen el templo, antes de que venga a Jerusalén nuestro Señor, ese templo, la gente que participó eran gente que oían la religión judía, pero que no habían nacido en Israel. Hasta este día, Israel sigue poblado por gente pagana que vinieron de otras naciones. Y también se ha dado un éxodo que comienza desde hace ya 40 años a llegar a Israel, que es el retorno de Israel de las 10 tribus dispersas de regreso a su casa. ¿Por qué les estoy contando todo esto, amados? No les quiero cansar en esta noche. Les estoy contando esto porque de todos los nacidos de mujer, he mencionado a Enoc, que fue trasladado al cielo, a Noé, que desapareció el mundo por su conducta y su integridad. Dios borró a toda la humanidad y a todos los animales que vivían sobre la tierra, porque había un hombre justo, le salvó a él la vida y a sus hijos y a sus nueras, y los demás los mató. Cuando alguien habla del rapto de la iglesia, que uno será tomado, otro será dejado, los que se fueron en los días de Noé, fue toda la humanidad murió. Los que se quedaron en la tierra eran los que obraban bien. Usted es recto cuando nadie le ve. Usted está soñando ser como Jesús, hablar como Jesús, sanar a los enfermos como Jesús, anunciar el reino de Dios, el gobierno de Dios en la vida de cada individuo como Jesús nos enseñó a través de sus apóstoles. ¿Usted está metido en eso? ¿O usted cree que es suficiente con venir a la iglesia los domingos, dar sus ofrendas, sus diezmos y que ya todo está resuelto? ¿Usted es de esos? Porque yo tengo que aclararle que no es así la película. La película es que el Mesías vino y que los profetas, ninguno le llegó a la estatura de Juan. ¿Sabe por qué? Juan es el primer y único profeta que profetizó lo que pasaría con el reino de Dios en presencia del rey. Vino a preparar el camino del rey, a dar a conocer su rostro. Lo presentó, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero incluyendo Juan, ninguno de los profetas es mayor que el más pequeño que está en el reino de Dios. A ver, ¿cómo se come esto? Que usted, en vez de estar envidiando cómo era David, o Abraham, o Noé, o Enoc, o cualquiera de los héroes de la Biblia, José, Daniel, el profeta de mayor revelación del antiguo pacto, ninguno de ellos se parece a uno de los más pequeñitos que ha nacido en el reino de Dios. ¿Y cómo se nace en el reino de Dios? Así como Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que volver a nacer. ¿Cómo? Tienes que enterrar tu vieja vida. Tienes que aprender a obedecer. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo, hablar en lenguas, profetizar, tener discernimiento de espíritus, tener fe para mover montañas. Pero todas esas manifestaciones del Espíritu es para que seas como Jesús, para que no seas vencido por el mal, para que seas un pueblo diferente, con un aroma de santidad, que lo que es imposible para cualquier ser humano, en medio nuestro sea lo normal, para ser como Jesús. No para parecernos en algo a Jesús, no, para ser sus hermanos, igualitos a Él, en carácter, mansos y humildes de corazón, humildes, arrepentidos permanentemente,
Cuando nos sacan en cara nuestros errores, no nos defendemos, bajamos la cabeza y decimos, tiene razón, Dios sabe que yo pequé así. Tenga de mí, Dios, misericordia. Pacíficos, constructores de la paz, no pleitistas, no camorreros. Pacificadores, constructores de la paz. Y uno descubre que hay gente que nunca querrá la paz, porque siempre querrán salirse con la suya. Por eso somos perseguidos por causa de la justicia y somos llamados hijos de Dios. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los insulten, los humillen, los avergüencen, porque así persiguieron a los profetas que eran antes que nosotros. Ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Mientras seamos como Jesús y mientras cada día nos parezcamos más a Jesús, no encubriendo nuestros pecados, sino confesando ante los que hemos ofendido, que hicimos mal y que nos arrepentimos. No como los evangélicos que decimos que no hay como confesar a ningún hombre, sino solo a Dios. Cuando lo primero que hace el Espíritu Santo, cuando resucita a Jesús, Jesús les dice: a los que les perdonen los pecados, ustedes les serán perdonados. ¿Y cómo vamos a perdonar si nadie confiesa pecados? Tenemos que volver a confesar los pecados a nuestros hermanos mayores para que en el nombre de Cristo nos puedan decir como Jesús nos ordenó: tus pecados te son perdonados, ándate en paz y no vuelvas a pecar, arrepiéntete. Porque no hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Entonces, si yo sé que alguien peca y es como que se limpia la boca y no hizo nada, a él hay que decirle: perdóname, aunque tú digas que te estás confesando, si no das frutos de arrepentimiento que muestra que cambiaste, tus pecados permanecen contigo. No, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Solo Dios puede hacer. No, esto le pidió Dios que haga la iglesia, que hagamos tú y yo, hombres y mujeres. Amados, estamos corriendo el riesgo de vivir una farsa como iglesia, un engaño. Nos declaramos santos, pero vivimos no como santos, sino solo Dios sabe cómo. Amados, tenemos una oportunidad de rescatar nuestro país. En vez de estar hablando del Correa, del Lazo, del Moreno, de toda la corrupción que todos sabemos que hay, no solo a niveles de gobierno, sino de municipios, de juntas parroquiales. Todos sabemos, todo es cuestión de plata, de vivos, de ladrones, de rateros, de pillos. En vez de estar hablando mal de ellos, ¿por qué no podemos ser como Jesús nosotros? ¿Por qué no podemos hablar como Jesús habla? ¿Por qué no podemos anunciar y llamar a la gente a que cambien de su actitud a vivir como sin Dios ni ley? Que se vuelvan a Dios para obedecer la palabra que les vamos a dar, porque tienen que vivir como nosotros vivimos. Tienen que ser discípulos para entrar en el reino de Dios. No es que tienen que tener la Biblia y creer en los profetas y creer en la Biblia como la revelación de Dios. No, esto es mucho más que eso. Y Dios me envió esta noche y no saben cómo bendigo a Dios el honor de estar con ustedes, porque esta es la verdad. La iglesia no podemos seguir siendo un engaño. Tenemos que ser el ejemplo, que el mundo diga: yo quiero ser como esa mujer, yo quiero ser como ese varón. Son gente bella, sana, tienen un aroma, una forma de ser, hablan con tanta sabiduría, no devuelven mal por mal, se refrenan las iras, se aguantan, pero no devuelven mal por mal. Son gente buena. Todos tenemos que aprender de ellos, todos tenemos que entrar donde ellos están. Vamos a ver qué es lo que hacen. Ese es el reto que tenemos como iglesia, amados hermanos.
tenemos una oportunidad dorada de iluminar las tinieblas con nuestra forma de hablar, de iluminar la corrupción con nuestra conducta temerosa de Dios y transparente, honesta. Tenemos la oportunidad de iluminar nuestros hogares, siendo padres verdaderos los hombres, asumiendo la responsabilidad de sacar la cara por la esposa y por los hijos, no dejándolos como perritos ahí, no, ya son grandes, ya son inteligentes, hasta que te mueras serás padre. Solo dejarás de ser padre el día que te mueras. Y déjame decirte esto, los nietos y bisnietos que te vieron vivir, vivirán con tu memoria y repetirán tus obras. Si tú no te arrepientes a tiempo, maldices a tus generaciones posteriores. No hagamos eso. Estamos a tiempo para arrepentirnos, para dejar una memoria tan clara en nuestros nietos y en bisnietos, que digan: el abuelo Juan nunca faltaba a su palabra. Lo que él decía que iba a hacer, lo cumplía, aunque sea lágrimas, aunque sea perdiendo plata, pero lo cumplía. ¿Cuántos queremos ser como Jesús? ¿Cuántos queremos iluminar el mundo de tinieblas en el que vivimos? Póngase de pie si usted es uno de ellos. Oremos juntos. Pidámosle a Dios juntos la transformación de nuestra vida mediante la renovación de nuestra forma de pensar con la palabra de Cristo. Eleve sus manos al cielo, dígale conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos y te bendecimos esta noche. Te agradecemos por el Mesías, la manifestación visible de cómo tú eres en la práctica, en forma de hombre, para que nosotros podamos ser como tú eres, adoptados por el ejemplo de Jesús, por la sangre de Jesús, por medio de su iglesia, como partes todos de un mismo cuerpo. Señor, haz el milagro, transfórmanos en el aroma de tu santidad, en la fragancia de la justicia, que en nuestras casas vivamos, en nuestros trabajos cumplamos, con nuestros amigos actuemos. Señor, haznos el reflejo evidente de que somos el pueblo que tú tienes para Otavalo, para el Ecuador, para el mundo, por el poder de tu Santo Espíritu. Y ven Espíritu Santo sobre este pueblo tuyo, comprado con la sangre de nuestro Salvador precioso Jesucristo, y tú opera en cada corazón conforme cada corazón te busca para hacer las obras de Cristo y ser como Él, para la mayor gloria del Padre. Oramos, te pedimos en el nombre de Jesús, hazlo con nosotros, no pases de nosotros, haz lo que este país necesita ver para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.